Fue una tranquila tarde de domingo con la luz del sol entrando por las ventanas de la sala de estar, creando patrones de calidez y sombra en el suelo. David y yo estábamos en el sofá, acurrucados, viendo una película en nuestra plataforma de transmisión favorita. La película era cautivadora, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Siempre había tratado de mantener una buena relación con mi suegra, Margaret. Era una mujer agradable, al menos en la superficie, y no tenía motivo para sospechar nada malo. Pero el pensamiento de que nuestros ahorros estaban desapareciendo comenzó a carcomerme. Me apoyé en David con la mente acelerada. Sabía que tenía que hablar con él al respecto, pero no quería arruinar nuestra tranquila tarde juntos. Así que decidí esperar hasta que terminara la película y pudiéramos discutirlo en privado. Cuando aparecieron los créditos, me volví hacia David, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Oye, David», comencé con cautela, «he estado notando algo extraño en nuestra cuenta bancaria últimamente». David me miró con curiosidad, pero aún no alarmado. «¿A qué te refieres?», preguntó. Vacilé por un momento, insegura de cómo abordar el tema delicadamente. «Bueno», comencé, «he estado llevando un seguimiento de nuestras finanzas, y parece que dinero está desapareciendo de nuestra cuenta de ahorros». David frunció el ceño, su preocupación aumentando. «¿Qué quieres decir con desapareciendo?». Expliqué las discrepancias que había encontrado, los retiros inexplicables que no parecían tener ninguna explicación lógica. Al principio lo descartó como un posible error bancario o un descuido, pero pude ver la duda empezando a aparecer en sus ojos. En los días siguientes a esa conversación inicial con David, mis preocupaciones sobre nuestras finanzas continuaron creciendo. No podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No se trataba solo de los fondos que faltaban ocasionalmente, era el inquietante patrón que surgía a medida que profundizaba en nuestros registros financieros. Pasé incontables noches examinando estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y registros de transacciones. Se convirtió en una obsesión. Cada discrepancia, cada dólar desaparecido, alimentaba mi determinación de descubrir la verdad. Me convertí en una especie de detective financiero, rastreando meticulosamente cada transacción financiera. Las irregularidades que descubrí eran pequeñas al principio, solo algunos dólares aquí y allá, que parecían insignificantes por sí mismos. Pero al mirar hacia atrás durante varios meses, las sumas faltantes comenzaron a acumularse en una cantidad sustancial. Era innegable, nuestros ahorros estaban siendo drenados. Cada retiro parecía calculado para evitar sospechas, programado cuidadosamente para coincidir con las visitas de mi suegra. No podía evitar preguntarme si Margaret estaba de alguna manera involucrada. Siempre había parecido educada y agradable en la superficie, pero las pruebas comenzaban a señalar en una dirección inquietante. Mientras miraba los registros una noche, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podía estar segura de que era Margaret? ¿Qué la llevaría a robarle a su propio hijo y a mí? ¿David sabía de esto, o estaba tan ajeno como yo al principio? A medida que continuaba mi investigación sobre los fondos perdidos, no podía evitar sentir una creciente sensación de malestar. Las pruebas apuntaban cada vez más hacia mi suegra, Margaret, pero necesitaba pruebas concretas antes de hacer alguna acusación. Para recopilar esa evidencia, tenía que ser paciente y estratégica. Comencé documentando meticulosamente cada retiro, cotejando fechas y cantidades con las visitas de Margaret a nuestra casa. Fue un proceso laborioso, pero era la única manera de establecer un patrón que no pudiera ser descartado como simple coincidencia. Cuanto más escrutaba los registros, más notaba una correlación inquietante. Cada vez que Margaret venía de visita, había un retiro correspondiente de nuestra cuenta de ahorros en cuestión de días. Era como si estuviera programando intencionalmente sus hurtos para que pasaran desapercibidos en medio del caos de sus visitas. También empecé a notar que los retiros ocurrían en días en que David y yo estábamos en el trabajo, haciendo improbable que uno de nosotros fuera responsable.
Las piezas del rompecabezas se estaban encajando, y ya no podía ignorar la creciente evidencia. Una tarde, después de otra cena con Margaret, ya no pude guardar mis sospechas para mí misma. Durante sus visitas me había vuelto cada vez más tensa, observando cada uno de sus movimientos, preguntándome si estaba ocultando algo. Mientras estábamos sentados en la sala de estar, respiré hondo y decidí que era el momento de enfrentarla. Margaret, comencé con cautela, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Ella me miró, su expresión inalterada, pero había un atisbo de curiosidad en sus ojos. ¿Qué pasa, querida?, preguntó inocentemente. Vacilé por un momento, eligiendo mis palabras con cuidado. He estado notando algunas irregularidades en nuestros estados de cuenta bancarios, especialmente cuando tú vienes de visita, dije. El rostro de Margaret permaneció sereno, pero sus ojos delataron un destello de ansiedad. Estoy segura de que es solo un error bancario, respondió calmadamente. La atmósfera en nuestra casa se volvió cada vez más tensa a medida que continuaba investigando las irregularidades en nuestras finanzas. Enfrentar a Margaret, mi suegra, era una tarea desalentadora, pero sabía que era un paso necesario para descubrir la verdad. No podía dejar que su robo quedara sin desafío, y necesitaba proteger la estabilidad financiera de nuestra familia. Después de nuestra conversación inicial, donde Margaret desestimó mis preocupaciones como un simple error bancario, no pude dejar el asunto así. La creciente evidencia sugería lo contrario, y mi intuición me decía que algo estaba profundamente mal. Decidí abordar a Margaret nuevamente, esta vez con más firmeza. Era una soleada tarde de sábado cuando ella nos visitó. David estaba en el trabajo, dejándonos solas en la casa. Reuní mi valentía y la llevé a la sala de estar para una conversación privada. Margaret, comencé, mi voz firme pero decidida, he estado examinando nuestras finanzas más de cerca, y no puedo ignorar los patrones que he descubierto. Ella me miró, su expresión inexpresiva, pero su inquietud era palpable. ¿Qué patrones?, preguntó fingiendo inocencia. Ya no pude contenerme. Presenté la evidencia, mostrándole los estados de cuenta bancarios y la cronología de los retiros que coincidían con sus visitas. El rostro de Margaret palideció mientras examinaba los documentos. El silencio en la habitación era ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared. Las lágrimas afloraron en mis ojos mientras la miraba, sintiendo una mezcla de traición y decepción. Margaret, necesito saber si tuviste algo que ver con esto, dije con la voz temblorosa. Vaciló por un momento, su mirada desviándose, antes de finalmente admitir sus acciones. Estaba en problemas financieros, confesó, su voz apenas por encima de un susurro. No sabía qué más hacer. Pensé que podría devolverlo sin que nadie se diera cuenta. Sus palabras flotaban pesadamente en el aire, una franca admisión de culpa. La confesión de culpabilidad de Margaret me dejó en estado de shock. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor mientras el peso de su traición se asentaba. Fue un momento difícil para ambas, pero ya no había vuelta atrás, la verdad había sido revelada. Mientras procesaba su confesión, Margaret comenzó a explicar sus acciones. Reveló que estaba enfrentando problemas financieros significativos y creía que podía tomar dinero de nuestros ahorros sin que nos diéramos cuenta. Me aseguró que tenía la intención de devolverlo una vez que su situación mejorara, pero su desesperación la había llevado a este acto engañoso. La habitación estaba llena de un incómodo silencio, roto solo por el zumbido distante del tráfico afuera. No encontraba palabras para responder a su confesión. La confianza que alguna vez tuve en ella se había hecho añicos, y no sabía si alguna vez podría reconstruirse. En los días que siguieron confronté a Margaret sobre su robo, exigiéndole que devolviera cada centavo que había tomado. Aceptó hacerlo, pero ya no estaba seguro de si podía confiar en su palabra. Decidí tomar medidas por mi cuenta para asegurar la integridad de nuestras finanzas. Instalé discretamente cámaras de seguridad alrededor de nuestra casa,
enfocadas en las áreas donde guardábamos documentos importantes y nuestra computadora, que contenía nuestros registros financieros. Fue una medida extrema, pero sentí que era necesaria para proteger a nuestra familia de cualquier engaño adicional. Mientras revisaba las grabaciones durante las próximas semanas, la red de engaño comenzó a desmoronarse aún más. Descubrí que Margaret había estado accediendo a nuestros registros financieros e información de la cuenta bancaria sin nuestro conocimiento. Había estado aprovechando sus visitas como oportunidades para fisgonear y realizar transacciones no autorizadas. Con la verdad inquietante sobre el robo y el engaño de Margaret continuando desentrañándose, las tensiones en nuestro hogar alcanzaron un punto crítico. Las cámaras de seguridad que había instalado discretamente capturaron más evidencia de su acceso no autorizado a nuestros registros financieros, confirmando aún más su traición. Mientras recopilaba esta evidencia adicional, no pude evitar sentir una creciente sensación de enojo y traición. Siempre había tratado de mantener una relación respetuosa y pacífica con Margaret, y descubrir sus acciones fue un shock profundo. Una noche David y yo estábamos sentados en nuestra sala de estar, revisando las últimas grabaciones de las cámaras de seguridad. Mostraban a Margaret hurgando en nuestros documentos, accediendo a nuestra computadora y realizando transacciones no autorizadas. La evidencia era innegable y se había vuelto imposible ignorarla. La incredulidad inicial de David había cedido gradualmente ante la ira y la frustración. Se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por una mezcla de emociones. ¿Cómo pudo hacernos esto?, exclamó, su voz temblando de rabia. Las lágrimas afloraron en mis ojos mientras trataba de transmitir la profundidad de mis propios sentimientos de traición. No lo sé, David, respondí con la voz entrecortada. Pero tenemos que enfrentarla por esto. No podemos dejar que se salga con la suya. David estuvo de acuerdo y decidimos confrontar a Margaret una vez más, armados con las pruebas que habíamos recopilado. Fue una conversación tensa y cargada de emociones la que siguió. Margaret inicialmente negó cualquier mal comportamiento, tratando de desviar la culpa y minimizar sus acciones. La discusión se intensificó a medida que presentábamos pruebas concretas, incluyendo grabaciones de vídeo de sus actividades no autorizadas. La negación de Margaret lentamente cedió ante la resignación, y finalmente admitió la magnitud de su engaño. La habitación se llenó de acusaciones, ira y lágrimas a medida que la gravedad de la situación se volvía dolorosamente clara. En medio de la acalorada discusión, la ira de David tomó un giro sorprendente. Dirigió su frustración hacia mí, acusándome de tratar de interponerme entre él y su familia. Se negó a aceptar la plena extensión de las acciones de su madre, y mis intentos de proteger a nuestra familia habían tensionado inadvertidamente nuestra relación. La acalorada discusión con David dejó nuestro hogar lleno de una tensión gruesa e incómoda. Fue una noche que nunca olvidaría, ya que parecía que nuestra relación, una vez llena de amor, se desmoronaba bajo el peso de la traición de Margaret. En los días siguientes, la ira y el resentimiento de David hacia mí se profundizaron. No podía conciliar su lealtad hacia su madre con la evidencia innegable de su engaño. En lugar de unirnos frente a la adversidad, el descubrimiento había creado una brecha entre nosotros. Una noche, mientras David y yo estábamos sentados en silencio, la tensión se volvió insoportable. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de ira y resignación. Necesito un poco de espacio, finalmente dijo, su voz cargada de emoción. No puedo lidiar con todo esto en este momento. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de lo que quería decir. ¿Quieres que me vaya?, pregunté, mi voz temblando. David asintió y las lágrimas afloraron en mis ojos. Fue una decisión dolorosa y desgarradora, pero sabía que tenía que respetarla. Comencé a empacar algunas pertenencias, mis manos temblando con una mezcla de enojo, tristeza e incredulidad. Al abandonar nuestro hogar, no pude evitar mirar atrás una última vez a la vida que habíamos construido juntos. Los recuerdos de nuestro amor y felicidad parecían burlarse de mí mientras salía a la fría y oscura noche, sin hogar y sola.
Me mudé temporalmente con un amigo, tratando de dar sentido al torbellino de emociones que me envolvía. Estaba desconsolada, traicionada no solo por Margaret sino también por David, el hombre que pensé que siempre estaría a mi lado. Así como me instalé en la habitación de repuesto de mi amigo, la realidad de mi situación empezó a hundirse en mí. Estaba sin hogar, mi matrimonio estaba al borde del colapso, y enfrentaba un futuro lleno de incertidumbre. Era un momento oscuro y difícil, y me encontraba lidiando con una mezcla de emociones, incluyendo enojo, tristeza y desesperación. Aunque David me había pedido que me fuera, mi amor por él no había disminuido. No podía simplemente alejarme de la vida que habíamos construido juntos sin intentar salvar nuestra relación. Así que decidí tomar medidas. Necesitaba demostrarle que la traición de Margaret era real y que nuestro amor valía la pena luchar. Continué reuniendo pruebas contra Margaret, asegurándome de documentar cada transacción financiera y cada pieza de información que pudiera exponer su engaño. También comencé a explorar opciones legales para responsabilizarla por sus acciones. Presentar un informe policial fue un paso difícil, ya que significaba involucrar oficialmente a las autoridades en la turbulencia de nuestra familia. Pero sabía que era necesario para garantizar que se hiciera justicia y para proteger nuestra estabilidad financiera. El proceso legal fue lento y abrumador, pero estaba decidida a llevarlo a cabo. Durante este tiempo, también comencé a asistir a terapia para ayudarme a sobrellevar la carga emocional de la situación. Fue un paso crucial para mantener mi bienestar mental y emocional, y me proporcionó el apoyo y la orientación que necesitaba para navegar por la compleja red de emociones que estaba experimentando. A pesar de la agitación y la incertidumbre, me aferraba a la esperanza de que nuestro amor podría resistir esta prueba. Sabía que David enfrentaba sus propias luchas internas, dividido entre su lealtad hacia su madre y su amor por mí. Era un acto de equilibrio delicado, y solo podía esperar que, con el tiempo y la comprensión, llegara a darse cuenta de la verdad. Pasaron meses y mi vida se sentía como una montaña rusa interminable de emociones, batallas legales y crecimiento personal. La investigación policial sobre las acciones de Margaret había progresado, y las pruebas que había reunido jugaron un papel fundamental en construir un caso sólido en su contra. Mientras avanzaba en el ámbito legal, mi vida personal seguía en tumulto. David y yo teníamos poco contacto durante este periodo, y cada conversación estaba tensa. El amor que una vez nos unió ahora se sentía distante, reemplazado por un abismo de dolor y desconfianza. Entonces, un día fatídico, David apareció sin previo aviso en la puerta de la casa de mi amigo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y estaba claro que había estado llorando. En el momento en que lo vi, mi corazón dio un vuelco. Lo había extrañado tanto, y a pesar de todo lo que había sucedido, aún lo amaba profundamente. La voz de David temblaba mientras se disculpaba por su enojo y por haberme pedido que me fuera. Explicó que finalmente se había dado cuenta de la magnitud completa de la traición de su madre y cómo ella lo había manipulado para dudar de mí. El peso de la verdad lo había golpeado fuerte, y estaba devastado por el daño que había causado a nuestro matrimonio. Lágrimas caían por ambos rostros mientras David pedía perdón, su vulnerabilidad y sinceridad brillando. Admitió que se había equivocado y que deseaba desesperadamente reconstruir nuestra vida juntos. Pude ver el dolor en sus ojos, y supe que él también estaba tan roto como yo había estado. Abracé a David, y en ese momento parecía que el peso del mundo se levantaba de nuestros hombros. El viaje había sido largo y doloroso, pero nos había llevado a este punto de perdón y reconciliación. Juntos decidimos enfrentar los desafíos por delante como un frente unido. Margaret estaba enfrentando las consecuencias legales de sus acciones, y estábamos decididos a seguir adelante, más fuertes y más comprometidos el uno con el otro que nunca. Nuestro amor había demostrado ser resistente, y estábamos listos para reconstruir nuestra vida juntos, sabiendo que podíamos superar cualquier tormenta siempre que la enfrentáramos juntos.